placer y el gusto de tener hoy con nosotros a Humberto Bustinche y Arantxa Díaz de Illarraza. Humberto es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Pública de Navarra y profesor honorario de la Universidad de Nottingham. Es autor o coautor de más de 280 artículos en revistas de reconocido prestigio y en 2017 le fue concedida la Cruz de Carlos III el Noble por el Gobierno de Navarra. Fue Premio Nacional de Informática José García Santesmeses en 2019 y Premio a la Excelencia Científica de la Sociedad Europea de Lógica y Tecnología Difusa, EUSFLAT, ese mismo año. Es miembro de la Asociación Internacional de Conjuntos Difusos, el IFSA, bueno, y de hecho presidente de la misma desde agosto de este año, y también de la asociación del IE-Cubo. Es miembro, como hemos dicho, de Jakiunde, de la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Ongi etorri, Humberto. Eskerrik asko. En el otro lado tenemos a Arantxa Díaz de Illarraza, que es profesora catedrática, ya jubilada en 2022, de la Universidad del País Vasco, con una destacada carrera en la Facultad de Informática en Donosti desde 1981 y que ha sido pues, una de las pioneras en el País Vasco en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial, siendo autora de una de las primeras tesis en ese campo en 1990. También ha dirigido 15 tesis doctorales y publicado más de 250 artículos internacionales en revistas de prestigio y ponencias en congresos. Es fundadora y coordinadora del grupo ISA, que es uno de los grupos más potentes internacionalmente conocidos en procesamiento del lenguaje natural. Y también creó el Centro de Investigación ITS en 2018, donde trabajan, para que os hagáis una idea, hoy en día creo que 73 investigadores. Y está pues liderando la formación de nuevos expertos y doctores en el procesamiento del lenguaje. Ongi etorri, Arantxa. Bueno, pues la primera pregunta que les he preparado es ¿cómo impacta la inteligencia artificial en nuestra vida diaria y cuáles son sus posibles beneficios, pero también desventajas? Pues, no sé si alguno de los dos queréis empezar. Sí. ¿Sí, Arantxa? Correa. Bueno, pues gracias por la presentación y la invitación también. Zuri. Bueno, pues yo diría que influye en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, empezando pues, por la educación, por las cuestiones de seguridad, transporte, comunicación en general, entretenimiento, actividades de entretenimiento, cuestiones de domótica, cuestiones, por ejemplo, médicas también, en la medicina, o sea, para la salud. Bueno, me dejo un montón de campos, pero yo creo que todos los campos en los que en los que podemos pensar puede tener su influencia la inteligencia artificial, y la tiene ya en este momento. Hay que tener en cuenta que los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial y la capacidad de cálculo que en este momento está adquiriendo, pues hace uso de millones y millones y millones de datos. Entonces, allí donde hay datos y se pueden utilizar para nuestro bien y también para nuestro mal. Pero entonces estamos siempre se dice, en la era digital, ¿no? Entonces, bueno, cualquier pequeña aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, reconocimientos faciales, reconocimiento de rastros faciales, pues eso tiene aplicación en diferentes aspectos y también, por verle el aspecto positivo, pues sirve de ayuda para personas con discapacidad visual, porque les puede ayudar a determinar, pues en un momento dado, con quienes, en una conversación, quiénes tiene enfrente o quién está viniendo hacia ello o hacia esas personas. Entonces es una ayuda porque, bueno, por ejemplo, un poco la parte en la que yo más he trabajado, como has dicho, ha sido el tratamiento del lenguaje. Entonces eso es fundamental. En educación podemos utilizar las aplicaciones de procesamiento del lenguaje para ayudar al alumnado, por ejemplo, a hacer resúmenes de textos. Pero desde un punto de vista cognitivo, no darle el resumen hecho, sino desde un punto de vista cognitivo. O, por ejemplo, ayudarle a hacer una educación adaptada a cada estudiante.
o podemos hacer una generación de ejercicios para que el propio estudiante tenga sin aburrirse porque repita los mismos ejercicios, sino que se van generando automáticamente para que el estudiante se autoevalúe. Bueno, y luego habéis mencionado antes la cuestión de la traducción automática, que no la quiero dejar sin mencionar porque me gusta. Pues ha supuesto una revolución que no pensábamos hace unos años que íbamos a tener. Esto también dicho con unas ciertas reservas, como todo lo que voy a decir, que va a ser con reservas, pero como perteneciente a una comunidad de una lengua con pocos hablantes, pues es muy importante para nosotros este tipo de desarrollos, pues para comunicarnos en nuestra lengua, para poderla dar a conocer, para hacer nuestros propios modelos de lenguaje. Bueno, en fin, no sé, tampoco me quiero extender excesivamente en la primera pregunta porque puedo hacerlo más, pero cualquier pequeña aplicación que vayamos a pensar, yo quiero verle siempre un aspecto positivo, también le suelo ver el aspecto negativo, pero un aspecto positivo en el sentido de que ayuda a alguien pues eso, a superar su problema de visión o superar su problema de audición o hacer más fácil el acceso a todas las aplicaciones que haya. Antes me he fijado que tienes tú ahí un artículo. Como he comentado antes que estamos trabajando con millones de datos, pues 2 millones de datos se pueden poner al servicio de las humanidades. Entonces, en este sentido sí que también hay iniciativas, ¿no? Supongo que las conocerás, Clarín y todo esto, que pone a disposición de los investigadores de humanidades pues todos los datos de que se pueda disponer en este momento. De tal manera que pueden hacer su investigación pues no de la manera tradicional, sino pues ya bastante más avanzada. Bueno, yo creo que saldrán más temas, ¿no? Sí, ahora os tiraré de la lengua. Pero te dejo primero que contestes tú a la pregunta, sí, Humberto. Sí, yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero ha llegado como consecuencia de tener técnicas que sean capaces de manejar gran cantidad de datos, o sea, lo que sería, ya el Big Data, o sea, datos masivos. Luego hablaremos del problema de los datos masivos, pero se puede aplicar todas estas técnicas en todo, no solamente en educación, como bien has dicho, en salud, por ejemplo, etcétera. Nos permiten, digamos, hacer aplicaciones industriales muy potentes. De hecho, es que la consultoría Hertner dice que para el 2030, gracias a estas técnicas, el Producto Interior Bruto del mundo habrá aumentado un 15%. Evidentemente, estas técnicas son muy buenas para grandes empresas. Ahí también podríamos hablar porque las pymes se están quejando, pero al manejar tal cantidad de datos podemos, digamos, aplicar todo esto en industria, en salud, en educación, en todas las técnicas. Somos muy buenos reconociendo patrones, extrayendo patrones, más que aprendiendo cosas, extraemos muy bien los patrones. Entonces, en cuanto a ventajas, es que nos van a eliminar todos los trabajos repetitivos, esos que son en empresa muy duros. Yo recuerdo un proyecto de hace unos años en una empresa que hace las alas de la Boeing, de los aviones de la Boeing, que para hacer las alas se hacen de fibra de carbono. Entonces había pues alrededor de 16 personas controlando si la fibra se ponía bien, si había un salto o no había un salto. Bueno, eso ya con esta tecnología, nada. Entonces, en trabajos de tipo repetitivo van a ser buenísimos, con todo lo que eso va a suponer socialmente a la hora del trabajo. Como he dicho, en salud, en ciencia, lo último de las proteínas, a mí me parece que son avances impresionantes, pero también hay partes negativas, que yo creo que habrá que ponerlas encima de la mesa y hablaremos luego de los sesgos, de los datos, etcétera. Pero las partes negativas, desde luego, desde mi punto de vista, son que perdemos la privacidad, absolutamente. Se van a generar identidades digitales muy informadas, con lo cual quiere decir
que se puede sacar de esas identidades digitales información mía que ciertas casas de seguros, etcétera, las pueden utilizar en plan negativo, que nosotros no somos dueños de nuestros propios datos, que se utilizan y luego se ponen por esas grandes empresas a la venta resultados que dices, pero si ni me han pedido permiso ni nada. Entonces, teniendo en cuenta que no hay inteligencia artificial si no hay datos, lo mismo que no hay inteligencia humana si no tenemos información suficiente para opinar sobre cosas. Los datos son el alimento de la inteligencia artificial y yo creo que las desventajas de estas tecnologías vienen precisamente del uso, abuso y de no saber exactamente quién es el dueño de los datos, si es el que los genera, la máquina que los guarda, el Estado, de todo esto hablaremos. Entonces creo que ha venido para quedarse, que es maravilloso lo que tenemos, como bien lo has dicho, ¿qué vamos a decir pero nosotros? que hay que tener mucho cuidado. Se echan falta, evidentemente, legislar, etcétera. Sobre lo que comentabas de medicina, bueno, hay datos, pero nosotros hemos trabajado bastante con los textos como datos, o sea, extraer del propio texto datos para crear patrones y luego ayudar en el diagnóstico de enfermedades y este tipo de... o detectar efectos adversos a medicamentos o este tipo de cosas. O sea, no solo los datos, sino todo el texto puede ser de los textos, cómo extraer datos, patrones, para luego utilizarlos. Pero el problema es la privacidad. Hay que conseguir los informes médicos, hay que anonimizar todo esto, porque no puede ser que se conozca de quién es el informe y esto es un problema. En ese sentido hay que diferenciar cuando estamos hablando de datos médicos, por ejemplo en Euskadi, o datos de Hacienda, siempre que el servidor esté aquí, sea controlado por las autoridades de aquí, hay una cierta garantía de que todo eso es, es anónimo, que no va a haber problemas legales. El problema es en cuanto utilizamos alguna aplicación que van a servidores extraños, que pueden estar en el mar, en Corea, donde sea, ¿no? Entonces ahí ya se pierde toda sensación de privacidad, absolutamente toda. Por eso hay que distinguir ese tipo de cómo guardamos los datos. Y respecto a salud y ciencia, o sea, es que esto es la revolución. Por ejemplo, los informes médicos, pues ya ahora desde que ha salido el ChatGPT, desde el 1 de diciembre del año pasado, yo creo que se van a homogeneizar mucho mejor, todo el historial clínico de las personas, etcétera. Aquí tenemos gran futuro en este sentido. ¿Vamos a entender la letra de los médicos, por fin? Yo creo que sí. Bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? La capacidad de leer un texto y extraer un resumen homogéneo para todos con unas técnicas, lo acabas de demostrar. Bueno, ahora. pero a los médicos ahora les están haciendo... Sí. No escriben ya tanto, Hacen ya con tablets. Están todos delante del ordenador como locos. Al hilo de este tema que habéis mencionado los dos, de ChatGPT, ¿no? Que seguramente todas las personas que estamos aquí ya hemos tenido que oírlo, y muchas personas, incluidas los que trabajamos en la universidad, pues están preocupadas con el modelo de educación que se estaba dando ahora que vivimos en la época de ChatGPT, ¿no? Si dices, te hace el resumen, pero Arantxa lo explica muy bien, pero claro, te enseña a hacer resúmenes, porque eso es una cosa complicada. En mi época teníamos una página web que se llamaba El Rincón del Vago y allí nos bajábamos si queríamos trabajos ya hechos, y ahora solamente tenemos que ir a un portal y pedirle que nos haga cosas, ¿no? Entonces, os quería preguntar un poco cómo... Yo creo que tiene que cambiar un poco también la mentalidad del profesorado. O sea, no vale con que me hagas un trabajo de un tema, sino hazme un trabajo comparativo, dime tus fuentes, pon tu opinión, haz tus conclusiones, más elaborado. Y cuando yo decía lo del resumen, es que teníamos un proyecto que a mí personalmente me gustaba mucho, era para ir explicando, o sea, hacerles hacer resúmenes a los estudiantes y a las estudiantes, pero dándoles unas pautas relacionadas con el lenguaje. ¿Qué objetivo discursivo estás buscando en cada caso? No era resumen por resumen, sino relacionado con los objetivos discursivos de los textos y lo que tienes que buscar en el resumen. Pero bueno,
Respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta, yo creo que hay que cambiar el esquema de la educación. Es que yo creo que Se dice fácil, ¿eh? esto es una buena herramienta que hay que aprender a utilizarla bien, pero, por ejemplo, el tema ya de trabajos, como comentabas, pues habrá que potenciar más exposiciones públicas, Sí. una enseñanza diferente. Hay que tener en cuenta que ahora el acceso al conocimiento vía teléfono, etcétera, al conocimiento me refiero a la información, más que al conocimiento. El acceso a la información es muy rápida y la memoria ya es otro tema. Ha cambiado la metodología de enseñar a los alumnos y esto va a ser una herramienta más. Sobre todo, yo creo que a día de hoy, en el tema de idiomas, va a ser algo fabuloso. Pero no se nos olvide una cosa. Por ejemplo, el ChatGPT habla y mantienes conversaciones y demás. Formalmente hace unas frases perfectas, es casi todas. Es un tema probabilístico llevado al encoder-decoder, o sea, al final... que conste que cada palabra se traduce en un vector de 300 números. Lo digo porque parece que es algo... No, o sea, es algo... Pero se llega a una probabilidad y se detecta la palabra más probable. Pues está lloviendo, voy a coger ¿cuál es la más probable? Un paraguas, un chubasquero, un café, depende del contexto. Formalmente lo hace muy bien, pero conceptualmente mucho cuidado, porque este lenguaje ni tiene sentido común, ni tiene principios de causalidad, ni nada de nada. Entonces, a veces te sorprendes, porque como maneja tal cantidad de datos de una forma probabilística, datos que en un momento determinado su control no lo realizamos nosotros, de hecho es que no sabemos, porque datos masivos son volúmenes y volúmenes de datos que habría que preprocesarlos primero. Y como no se hace porque las grandes compañías absorben todo, a veces responden mal y dices, bueno, soy capaz de controlar, pero lo malo es cuando responden y no me doy cuenta que están respondiendo mal. Entonces ahí tendríamos mucho que hablar. Pero yo creo que en educación es una herramienta, lo mismo que fue en su momento la calculadora y que habrá que adaptar y habrá que preparar a todo el mundo en ese tema. Esto también, nuevamente con reservas, porque hace poco salió una noticia que en Suecia estaban quitando los ordenadores de las aulas, ¿no? Las pantallas, ¿no? Las pantallas y todo esto. Entonces, bueno, como todo, tiene que ir equilibrado. No puedes quitarlo todo, creo yo, y tampoco puedes dejar que todo sea acceso a Internet y búsqueda de información todo el tiempo. ¿Sabes cómo detectaron que estaban utilizando en una escuela de secundaria en Estados Unidos los alumnos el ChatGPT? Porque personas que normalmente redactaban mal pasaron a hacer redacciones perfectas gramaticalmente. Entonces, claro, aquello fue una sorpresa para el propio profesorado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues enseñar a redactar, evidentemente. Y bueno, pues esto es, insisto, esto es una herramienta útil en momentos concretos, pero bueno, hay mucho que legislar, por eso viene lo que se ha hecho en Berkeley, hay mucho que hablar de ética en estos temas, pero bueno, yo creo que estamos empezando. Sí, has mencionado algo que es interesante, ¿no? Porque aunque vivimos en la época de las reuniones virtuales, has dicho, se están creando entes o entidades artificiales, ¿no? Con cada vez más información, que a veces si hablamos a través de una interfaz, pues no diferenciamos de una persona con cierto conocimiento, ¿no? Entonces, igual en los sistemas de evaluación sí que se va a tender a la evaluación presencial, aunque parezca una contradicción con ese respecto, o cambiar los modelos de evaluación. La gente, como bien decía Arantxa, de profesorado tiene mucho trabajo por delante. Sí, yo creo que sí. Bueno, todos tenemos trabajo, cada uno en su campo, ¿no? Sí. Pero, sí. Pero hilando con el tema que has mencionado, claro, aquí muchas veces hablamos de inteligencia artificial, esto es una inteligencia artificial, es una IA, pero el público general muchas veces no sabe a qué nos referimos, ¿no? Y una pregunta que está siempre en el aire es cuáles serían las diferencias entre lo que llamaríamos una inteligencia humana y una inteligencia artificial. Y aquí ya sé que no es fácil, pero me gustaría saber vuestra opinión para intentar lanzar algo de luz sobre este tema. Bueno, a ver, para mí son totalmente diferentes. La inteligencia artificial, podríamos hablar mucho sobre el término de inteligencia artificial, pero bueno, la inteligencia artificial, hablando así fácilmente, es simular la inteligencia humana, simular el comportamiento inteligente de los humanos. Eso es lo que trata de hacer la inteligencia artificial. ¿Es posible hacerlo? Bueno, pues los resultados están ahí. Pero a ver, yo
quiero poner encima de la mesa algo que ha ocurrido hace un año y que para mí ha sido sorprendente. Nosotros hacemos técnicas de Machine Learning, técnicas de procesamiento de aprendizaje para que nuestras máquinas aprendan, nos respondan, etc. Entonces, hace menos de un año salió un artículo muy curioso. Se ha logrado hacer el mapa del cerebro de la larva del vinagre. Y este cerebro, curiosamente, tiene unas 5.030 neuronas, para nosotros perceptrones, porque nosotros imitamos a la neurona por medio de lo que llamamos perceptrón. Es algo que hay que tener en cuenta. Tiene unas 5.000 y pico neuronas. El cerebro humano tiene de 80.000 a 90.000 millones de neuronas. En el caso de la larva del vinagre hay alrededor de 500.000 de conexiones entre estas 5.000 neuronas. En el caso del ser humano son pues algo así como 100 billones de posibles conexiones, o sea, es diferente. Pero la sorpresa ha sido cuando se ha estudiado cómo están organizadas esas neuronas, en el caso de la larva, y es similar al modelo nuestro de UNETs, de un tipo especial de redes neuronales. Claro, cuando se descubrieron estas redes neuronales, a partir del 2012, etcétera, no se sabía que la larva lo hacía lo mismo, pero es el mismo proceso. Solamente hay una diferencia, y es que se pasa de una capa a otra de forma aleatoria y nosotros lo hacemos de forma secuencial. Entonces, ¿dónde está nuestra inteligencia artificial? Intentando simular la inteligencia humana. Pero ojo, hay sorpresas como esta, que resulta que hay tipos de redes que se están dando ya en la naturaleza sin saberlo nosotros. Nunca podremos hacer a día de hoy un cerebro tal cual como queremos por el gasto energético que eso supone. Entonces, la inteligencia nuestra es muy especial, totalmente diferente a la inteligencia, digamos, de las máquinas, y se trata simplemente de hacer simulaciones. Lo habéis dicho, ¿no? Por ejemplo, para lenguaje o para imágenes son simulaciones, la inteligencia artificial, que funcionan muy bien para una tarea concreta. Pero en general, el público general, lo que entendemos sería una inteligencia artificial que haga cosas generales, ¿no? Y no sé hasta qué punto veis algo así en un futuro cercano, factible. Mira, a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial hay 4 tipos. La débil, que es la del smartphone que tenemos todos. La generativa, que ya genera contenidos, el ChatGPT, que te escribe un guión. Podemos hablar mucho sobre los guiones y es un tema muy antiguo, y la huelga de los guionistas. Ya los de Hollywood. Pero la siguiente es la inteligencia artificial generalista, que es sistemas que hagan varias actividades. Salió hace menos, curiosamente, de 10 días un artículo del director del CEO de Open Artificial Intelligence hablando sobre este tema, y dijo que en menos de 6 meses estaba preparando un asistente individual tipo Alexa, pero iba a ser individual, que no solamente me va a hablar del tiempo, me va a poner la música, sino que le va a decir, hazme esta transferencia, y me la va a hacer. O hazme esta documentación de cara... Es decir, ya él decía que era el primer paso de la inteligencia artificial generalista. Parece que es que hacer muchas actividades. Las personas tenemos esa capacidad. Yo ahora cojo el coche, me vengo desde Iruña hasta aquí, luego tomo un café, hablamos, luego voy y redacto algo y tal. Ese es el objetivo. La empresa Google lleva muchos años con un programa que se llama Gato, que es hacer inteligencia artificial que haga 600 actividades como mínimo. Parece ser que otra vez Microsoft con Open se ponen delante. ¿Qué han hecho? Si habéis oído estos días, han obligado a dimitir, porque se había ido de la lengua, no por otro tema, al CEO de Open Artificial Intelligence. El viernes. El viernes, por eso. Ahora quieren recuperarlo otra vez. Entonces, estamos ya en ese paso de sistemas que hagan varias actividades. Por ahora, yo creía que no íbamos a llegar a eso, pero lo mismo pensaba con la generativa, y fíjate la huelga de... Sí, yo reconociendo todos esos avances, bueno, a la inteligencia artificial que se llama débil, yo no le llamo inteligencia artificial, pero vale. bueno... Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo, porque al final, totalmente de acuerdo, no es más que un programa. De hecho, hay veces que sí. lees en el periódico y Sí, dices, pues, sí.
un sistema de inteligencia artificial que hace tal. Y dices, no, esto no es un sistema de simplemente es un algoritmo programado de una forma muy especial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es un saco roto donde... Sí, donde entra hombre, todo vende, eso, sí. vende y entonces pues se mete el término, pero no hay tanto, en mi opinión. Sí. Y lo que te quería decir así, yo de todos los resultados que se obtengan de hacer trabajar a un sistema que esté programado con estas técnicas, yo lo revisaría por principio básico. O sea, yo personalmente no me fiaría. No me fiaría, por supuesto, de una traducción. Porque son buenas, son muy buenas. Y en ciertos ámbitos son muy interesantes. Cuando quieres mandar un mensaje general, no demasiado comprometido, por ejemplo, en el ámbito de una empresa, pues hay reunión a tal hora, pues adelante. Y los temas a tratar son, bueno, yo lo revisaría también, pero por si acaso, son estos, pues ahí bien. Pero en una traducción, a nada que cambie una palabra, que puede ser tranquila, en lugar de salir, puede poner entrar. No, pues ya te ha cambiado todo, ya ha perdido el sentido, ya no es una traducción buena. Entonces, y has dicho antes hacer informes o algo así, ¿no? Sí. Hombre, si sabes que no los van a leer, no me importaría nada, pero si tienes alguna sospecha de que se va a leer, yo lo revisaría. Pues pero mira, siempre es más rápido revisar que hacer. Claro. Eso también es verdad. Como asistente es un... Eso es, mira, exactamente. Yo el otro día hice una presentación hecha exclusivamente con inteligencia artificial, que yo estaba hecha en euskera y esperaba que los asistentes que dominaban euskera me dijeran esto no ha sido correcto y demás. Nadie dijo nada, luego lo hizo bien el sistema, o sea, hizo toda la presentación y lo habló, o sea, te quiero decir que sí, que estoy de acuerdo. Hay que revisar absolutamente todo lo que se hacen con estos sistemas. Luego, aquí hemos mencionado las grandes empresas que están detrás de estos, bueno, sobre todo los avances más significativos, o por lo menos que suenan más en los medios. Y una de las preguntas que teníamos guardadas, pues, iba por allí, ¿no? Pues cómo conseguir que estas tecnologías de inteligencia artificial, o de lo que llamamos inteligencia artificial, pues se desarrollen y se desplieguen de una manera responsable, ¿no? Teniendo en cuenta pues, cosas como los sesgos que hemos mencionado al principio, la igualdad y conseguir que vayan para beneficio de todo el mundo, etc. Si no te importa, voy a contestar. Para mí, el momento actual de la inteligencia artificial tiene 4 problemas. Pero 4, muy importantes. Primero, el de los sesgos. Como manejamos tal cantidad de información, todas las bibliotecas, todo lo que hay en Internet, etcétera, para entrenar un sistema, esos datos masivos que no somos capaces de controlar, cómo están tratados. Se necesitaría un preprocesamiento tan grande para evitar sesgos que es imposible. Entonces, se manejan sin, digamos, saber muy bien cómo en determinados momentos de nuestro sistema, los datos sin ningún tipo de control. Entonces, los sesgos los heredan, porque yo cojo todos los libros que hay en una biblioteca, todo lo que hay en Internet, tal cual, y no he filtrado para quitar sesgos. Otra cosa son sesgos también deseados, que se suele hacer. Pero para mí el gran problema, el primero es el de los sesgos, que te dan resultados, incluso el sistema, que no sabe si están bien o mal debido al sesgo que tienen. No lo sé. El siguiente problema importante son 4, la legitimidad de los datos. ¿De quién son los datos? Es que eso es muy importante. En China no hay problema, pero en el resto del mundo, en Estados Unidos tampoco, son las empresas. Pero claro, Europa es la que está intentando poner algo de orden. ¿De quién son los datos? El tercer problema es que no explican. Son sistemas que dan una precisión alucinante. Por ejemplo, en medicina dicen esta mamografía es complicada y un médico no lo ve, es aconsejable hacer una serie de cosas, pero no te dice por qué. Entonces, como no explican, esas cajas negras son muy peligrosas. Y el cuarto problema de la inteligencia artificial actual, desde mi punto de vista, es el coste, lo que llaman ya inteligencia artificial verde. Es decir, nadie es consciente que cuando manda un WhatsApp con una imagen, no digo con un vídeo, con una imagen, el coste es el equivalente, según un estudio alemán, a 4 bombillas bajo consumo durante 24 horas funcionando. Entonces, el mantener todos los centros de cálculo, el consumo energético y demás. Entonces, esos 4 problemas son fundamentales. Por ese motivo,
se ha generado lo que es la conferencia de Berkeley estos días en el Reino Unido, pero para nuestra desgracia han logrado llevar a China y a Estados Unidos por primera vez a ese campo, pero no se han puesto de acuerdo porque no es vinculante. Y se van a hacer laboratorios en cada país para primero llevar los algoritmos y entrenarlos antes de publicitarlos. Yo creo que hay que legislar perfectamente y a ver si una persona con menos de X años puede utilizar un algoritmo que desnude a personas. Eso es por cuestiones éticas y demás. Eso era lo que yo creo que hay que hacer, legislar, legislar e investigar, investigar. Es un poco por ahí. Sí, bueno, de hecho son los temas de investigación en este momento, cómo eliminar los sesgos, ¿no? Sí. Porque, bueno, sesgos ha habido siempre, ¿no? Siempre cuando uno escribe, sí. si no te fijas, o puede ocurrir con sesgo. Pero claro, esto es que tiene un crecimiento exponencial, porque tú ya metes a un documento sesgado y eso se vuelve a utilizar otra vez para obtener otro documento que entonces hay que tener, es un tema de investigación de cómo filtrar los documentos que se van a utilizar para generar el texto, la voz o lo que sea. Eso es importante. Lo mismo con las cuestiones de raza y todo esto, pues todo esto es importante. Y luego lo que tenemos, lo que pasa es que es un poco difícil. Lo que hay que hacer, yo creo, es los pequeños de alguna manera juntarse. Es difícil porque los grandes son muy grandes. Pero bueno, ya en este momento sí que existen modelos de lenguaje públicos que están explicados de qué manera se han obtenido. Todo eso ya hay, pero claro, siempre los millones de palabras que se utilizan pues son mucho menores que los que ha podido utilizar una empresa grande, ¿no? Que dispone de todo. Luego también hay que tener cuidado a la hora de dejar nuestros datos a una empresa grande. Bueno, nuestros textos, ya, a una empresa grande. Yo qué sé, una institución que coge como soporte pues Google, pues ya sabe que como soporte para la comunicación entre ellos, pues puede suponer que esos textos van a ser utilizados por Google. Entonces ahí hay que yo creo que mirarlo un poco e irse un poco más hacia la parte de desarrollo local, de software libre, que es lo que nos va a hacer de alguna manera no depender tanto de estas empresas tremendas, enormes que hay por ahí. Ba, oso ondo. Eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko.